¿Cómo están, chicos? Sean bienvenidos a la segunda clase de metodología de investigación. A ver, ¿les parece si empezamos a chatear? Manden un mensajito. ¿Quiénes son nuevos? Hay nuevos en la clase. A ver, pongan uno, los que ya estaban en la anterior clase, y pongan dos, los nuevos, porque vamos a dar un repasito a la anterior clase. Ok, aquí tenemos un nuevo, Víctor Hugo. Aquí vamos a dar un repasito para que vean. Natalia, sí me acuerdo. Juan Felipe, igual me acuerdo de ti. Estaban atentos a la anterior clase. Ok, dos. Vaya, hay bastantes nuevos. Erika, ajá. Entonces yo creo que sí, amerita un repasito a la anterior clase. Vaya. Dos, Samsung SM. Ya. Bien, vamos a dar un repasito. Hubiera sido bueno que la mayoría de los chicos hubiera estado en la anterior clase porque vamos a abordar conceptos que ya los habíamos tocado antes. Ya los habíamos tocado antes y ahora los vamos a tocar mucho mejor. Vamos a ver mucho mejor los ejemplos y vamos a tal vez algunas cosas que no quedaron tan claras, las vamos a poder ver. A ver. Bien, un repasito súper rápido. Ya habíamos visto el contenido de la anterior semana, ¿no? ¿Por qué es necesario investigar? Hemos visto que todo el mundo investiga, los elementos generales, el proceso de desarrollo de la investigación, la introducción al APA 7 y las diferencias entre el APA 6 y el APA 7, ¿no? Que a veces diferenciar uno con otra cosa nos ayuda a entender mucho mejor, ¿no? Comparar A con B para entender las cosas. Entonces, habíamos visto qué es la metodología, de dónde viene, por qué es necesario investigar, ¿no? No basarse en las suposiciones. Los grandes paradigmas que tienen que basarse, quieres que buscar el qué de las cosas, quieres encontrar el cómo de las cosas, y la metodología son las herramientas que nos ayudan a investigar el problema. Aquí está, tenemos los ejemplitos. ¿Eh? Aquí tenemos el método científico, este ejemplo bonito. Hemos visto que todo el mundo investiga a los bebés, utilizan el método científico, que hacen una observación, mira un vegetal, formula una hipótesis, estará rico, no estará rico, realiza un experimento, ¿no? Se lo mete a la boca, ya sabemos si los bebés se meten todo a la boca, analiza los datos, si le ha gustado o no, y reporta el hallazgo, ¿no? Se queja, hace una rabieta y invita a otros a compartir los resultados, ¿no? Es lo que todos hacemos, todos formulamos una hipótesis a partir de una observación, ¿no? Ya les había explicado el ejemplo de que si yo veo que en un local bastante gente está haciendo fila, bueno, yo puedo formular la hipótesis de que la comida está rica, ¿no? Que por eso hacen fila, ¿ok? Entonces ya hemos visto todo, ¿no? Todo, desde los mensajes, ¿no? Sí, me estará engañando. No me estará engañando, formulo una hipótesis a través de una observación, se comporta raro, etcétera. Bien, ya hemos visto, ¿no? ¿Quién es qué elementos se necesita de investigación? Se necesita cuatro elementos, ¿no? El sujeto, que somos nosotros, el investigador. El objeto, que es la materia o el tema que vamos a abordar. El medio, que es lo que requerimos para llevar a cabo. Y el fin, ¿qué es lo que perseguimos, ¿no? ¿Qué queremos encontrar? Queremos saber el qué de algo, queremos bajar, no sé, la tasa de producción de algo, queremos aumentar el rendimiento. Con la investigación, ¿qué queremos lograr? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Hemos definido qué es el problema. Igual, de todas maneras, está en el grupo para los que lo quieran leer detenidamente. El tema de investigación, aquí tenemos un flujograma. Y la variable dependiente y dependiente, que creo que la anterior clase no se entendió muy bien porque no abordábamos un problema de investigación, pero ahora sí lo vamos a abordar. Ahora sí vamos a ver. Nada más quédense con que la variable independiente, que es la BI, es el control, ¿no? Es el control y la variable dependiente son los resultados. Aquí tenemos, ¿no? Las características. Se elige, es intencional, es causal. Y las características de la variable dependiente es que son el efecto de la variable independiente. ¿Ok? Tal vez un poco la terminología no se entiende mucho, pero con ejemplos lo vamos a ver mucho mejor. Esto vamos a abordarlo, justo esto lo vamos a abordar en esta clase. Ajá, hemos visto los paradigmas, ¿no? Este es el proceso del desarrollo, ¿no? Un paradigma es qué queremos buscar, el qué de las cosas, el cómo funcionan
Vamos a aplicar un enfoque que es muy importante. Yo les había dicho un tip, ¿no? En la anterior clase, para ver si lo recordarán, que es que para investigaciones cualitativas que miden las cualidades, que son más cercanas, no se necesitan muchos datos, es más interpretativo, o sea, tiene muchas ventajas que el enfoque cuantitativo que es de conteo, de contar. Se necesitan muchos datos, es para machos, tiene persistencia en el tiempo, ¿no? Yo les había dado el consejo de que escojan la metodología cualitativa, ¿no? Que mide las cualidades, que es más personal para un grupo pequeño. Si lo están haciendo para alguna empresa o para el motivo para el que están en la clase, mucho mejor el cualitativo. El mixto no lo recomiendo nunca porque al final no tienes ni uno ni el otro. Y los tipos de investigaciones que hay. Bien, aquí tenemos un pequeño resumen de los dos, el cualitativo, cuantitativo y el mixto. ¿Ok? Listo. Las diferencias. La cualitativa, en qué es diferente a la cuantitativa? No hace referencia a la calidad, la cualitativa, a la calidad. Relación atributos, no es medible, no puedes cuantificar, ¿no? El amor, ¿puedes cuantificarlo? Yo creo que no, ¿no? Es más interpretativo. El amor, todas esas emociones, apoyar, se utilizan ese tipo de términos. En el cual, en el cuantitativo sí, es cuantificable. Quiero bajar no sé, de peso, quiero subir mi masa muscular, o sea, ahí estás buscando objetos medibles, con variables medibles, ¿ok? Eso. Ya les había explicado que para una investigación se ahorran muchos dolores de cabeza. No hay algunas personas que se empecinan en hacer la tesis, que dura 5 años, cuando puede ser un trabajo de grado, un proyecto de grado, un trabajo dirigido, que es más fácil, menos tiempo, ¿no? Tampoco lo vean como que se conforman, ¿no? Pero es la manera más fácil de llegar a un resultado, ¿ya? La definición de un problema, cuando un problema es un problema, ya habíamos dicho, ¿no? Que no cualquier problema es problema. Si yo llego tarde a todos lados todos los días, el problema no es que no tenga auto, ¿no? El problema es que tal vez me levanto tarde, no me listo con tiempo. Ese es el problema. Tiene que tener su base. Y eso lo vamos a ver hoy día. ¿Ok? Y el curso de aprendizaje del APA 7, ¿no? El temible APA 7. La introducción, que es un manual de estilo, manual, y todas las universidades, a ver, me imagino que bastantes son estudiantes, otros tal vez están haciendo un posgrado, quieren recordar lo que es la metodología de investigación, tal vez ese tiempo lo hicieron con el APA 6 y ahora están utilizando el APA 7, pero yo les digo, a ver si me pueden poner sus universidades o sus instituciones en el chat para ver la variedad que tenemos aquí. Me ayudaría mucho. Yo estoy estudiando en la Univalle, igual estaba en la UTB un tiempo. Entonces, ajá, Urran, me imagino que ese es de Perú, ¿no? Ruby, ok, a ver, vayan poniendo sus universidades, chicos. UNSA, ok, de Bolivia. Ah, ok, lo siento. UNSA, sí, ven, vayan poniendo sus universidades. Hay que ver la variedad, porque lo vamos a tocar después, ok. Todas las universidades tienen su propio manual de estilo. Acá, miren, la UNICEM igual tiene su manual de estilo que queda ahí arribita de mi universidad. Ana, ok, ese es el manual de estilo. Ahora vamos a ver, ¿no? El más popular, el American Psychological Association, el APA, la Salesiana, ¿ven? Hay mucha variedad, y cada universidad tiene su propio manual de estilo. El APA, que es el general, luego existen los otros, ¿no? El de Chicago, Manual Style, otro. Y el de Harvard. Así como Harvard es una universidad, todas son universidades, ¿no? Acá en Bolivia, UNSA, la Salesiana, la Univalle, la UNICEM, todas esas son universidades y tienen un propio formato. Me imagino que ustedes ya lo estarán viendo. Tienen un propio formato, su propio tipo de letra, su propia fuente, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eh, Hemos visto un poco de la historia del APA, cómo se originó, que era básicamente para todo el mundo estaba haciendo investigaciones por su lado, entonces dijeron, bueno, vamos a centralizar la información y vamos a dirigirla bien, vamos a crear un manual de estilo para que todo lo que salga de la información sea verificada por nosotros, avalado por nosotros, ¿no? Centralizarlo más que nada. Mira, aquí está, fundada en el 82, a partir del siglo XX empiezan a creer la importancia de los miembros.
la formalización de una serie de lineamientos editoriales, todo eso. Y ya hemos visto las diferencias, ¿no? Se elimina la ubicación geográfica para que no sea tanto texto, para que no es necesario, innecesario, lo han visto ya en el APA 7. Mira, aquí los artículos de revista, se elimina este numerito, este 1, que es el número de artículo, el número 1, la editorial 1, la edición 1, como lo quieran ver. Cita con 3 nombres, ajá. Todo eso lo vamos a ver y lo van a ver ustedes también, cómo citar correctamente. La siguiente clase va a ser de citas. Muchos ejercicios vamos a hacer de citas. Tienen que aprender a citar correctamente en sus documentos para no cometer el delito de plagio, ¿no? No apropiarse de una idea, no agarrar un documento, agarrar un artículo de Wikipedia y decir, "Bueno, yo lo investigué, entonces es mío", no, hiciste copy-paste. Entonces tienes que dar los derechos de autor, ¿ok? Muy delicado ese asunto. Y al menos para las universidades y para trabajos, cada universidad tiene, y la siguiente clase igual vamos a ver los distintos métodos que utilizan todo el mundo, software gratis, para detectar el plagio en un documento. ¿No han visto esos documentos que dicen 50% IA o 100% IA? Bueno, igual hay 50% de plagio, este documento tiene 80% de plagio, ¿no? Por eso se cita, hay un formato de citas, entonces si citas el texto, no es plagio, está dando los derechos, ¿ok? Y cómo generalmente, aquí la estructura general de un documento APA, cómo generalmente un documento se hace. Aunque tenemos la portada, ¿no? Que es el nombre, ¿no? Sistema de notas de riesgos o todo ese tipo de cosas. Agradecimientos, agradezco a mi mamá, agradezco a mis gatitos, lo que quieran, una dedicatoria, un resumen del proyecto, por qué se ha hecho, por qué lo han hecho, el cuerpo del documento, que es la chicha, que es todo lo que vamos a ver del documento, las referencias bibliográficas que va al final, que vamos a aprender a hacerlas igual, y apéndices y anexos. ¿Ok? Aquí está todo el tipo de letra, numeración, todo esto que lo tiene su universidad y lo vamos a ver igual ahorita, un disclaimer hecho. ¿Ok? Eso es lo que hemos visto en la anterior clase. Hemos visto la importancia de la investigación. Hemos visto que todo el mundo investiga. Y ahora vamos a aprender algo igual de importante. Vamos a empezar a armar nuestro propio documento, cómo se hace, cómo se identifica un problema, etcétera. ¿Ok? A partir de ahora, empezamos la clase de hoy. Me habría gustado que la mayoría hubiera estado también en la primera clase. Vemos que la mayoría son nuevos, pero no se perdieron de mucho. Era historia, repasos en líneas generales, la importancia de la metodología, etcétera. Y a bastante les gustó. ¿Ok? Espero verlos también en la siguiente clase, porque va de la mano, todo va de la mano. No son clases separadas. Es un curso completo del APA 7. Y la ventaja es que, bueno, yo no soy un profesionalista, yo soy estudiante, he estudiado durante 3 años, me han rechazado la universidad me ha rechazado mi proyecto, entonces he pasado 3 años de metodología y mi docente es tutor de metodología, así que algo les podré enseñar en esos 3 años de lo que he aprendido a la fuerza, ¿no? Y lo bueno es que voy a utilizar lenguaje natural, ¿no? Lenguaje que ustedes puedan entender, no tanto lenguaje técnico, ¿ok? Ok, ahora sí, continuemos. El día de hoy vamos a ver cómo identificar un problema. Vamos a hablar más hondo acerca de las variables, variable independiente y dependiente y por qué son importantes. Cómo realizar un árbol de problemas, un diagrama de Ishikawa, objetivos generales para una investigación, las justificaciones y las delimitaciones versus los alcances y límites. ¿Ya? No se, no se asustan mucho con la terminología técnica, ¿ok? Lo vamos a ver en lenguaje natural, ¿no? Que todo el mundo pueda entender, que sea fácil, que sea intrusivo igual para nosotros. Listo. Bien, hablemos de la identificación del problema. Ok, ¿qué duele? Usa datos, no suposiciones. ¿Ya? Un problema parte de datos y no de suposiciones. Primer tip que vamos a ver. Un ejemplo, el 60% de los estudiantes reprueba matemática. Eso es un dato, ¿no? 6 de cada 10 alumnos reprueba mate. Y una opinión sería, los profesores te explican mal. Esa es mi opinión, ¿no? Es una hipótesis, si lo quieren ver, al problema. Habría que ver, ¿no? El problema. Ahí habría que analizar las herramientas que hay para recabar esta información. ¿Cómo podemos recabar, cómo podemos decir o aseverar que el 60% de los estudiantes, ¿por qué reprueban?
tal vez sería hacerles un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico psicológico de por qué se reprueban. ¿Tienes problemas en casa? El 60%, este 60% tiene problemas en casa, tiene problemas de falta de atención, este 60% no debería haber pasado de grado porque ya llevaba problemas en otras materias, ¿ok? Todo eso hay que verlo. Tal vez el problema no es que los profesores se aplican mal, esa es mi opinión. Ya no todo por eso no podemos compartir opiniones, ¿no? Pero es difícil, por eso no se habla generalmente ni de fútbol ni de religión en la mesa, se dice, ¿no ve? No expresas tu opinión, expresas datos. Aquí todos somos científicos, ¿ok? Ser un científico no es no ponerse lentes, camisa, ser un nerd, no. Aplicar el método científico es hablar con datos, no con opiniones, ¿no? El amarillismo, los datos, todo eso se pierde en las redes generalmente. ¿Ven? Aquí vamos a aprender la importancia de los datos. Bien, sigamos. Y aquí está. Pasos para analizar un problema correctamente. ¿Ya? Los pasos son los siguientes. Parte de datos, no de percepciones. ¿Ya? Y aquí tenemos dos. Correcto. Esto es lo que está bien en la primera parte. El 40% de los pacientes abandona el tratamiento. Dato verificable. Eso se puede saber. Un error es decir que los pacientes son irresponsables. Eso es un juicio subjetivo. Es mi opinión, ¿no? No todo el mundo puede decirle tu opinión y le va a gustar. Lo que le puedes decir es, el 40% de los pacientes abandonan el tratamiento. ¿Ok? Tenemos que aprender a utilizar el lenguaje científico. Verifica si el síntoma o causa raíz. Verifica si es síntoma o causa raíz. ¿Es el problema real o es consecuencia de algo más? ¿No? Se entiende creo mejor con la pregunta. ¿Es un síntoma o es una causa? Síntoma. Los empleados llegan tarde. Ese es un síntoma. Un síntoma es la causa, ¿no? La causa de algo. La causa, generalmente, en términos técnicos, es la variable dependiente. Son los efectos. Entonces, pueden asociar variable dependiente, que es un término técnico, con un síntoma, con una causa. ¿Ya? Un síntoma es que los empleados lleguen tarde. ¿Ok? Ese es un resultado. Y la causa es que el transporte público colapsa a las 7 m. ¿Mm? Es válido. No todo el mundo está saliendo de su casa. Ok. Otro paso para verificar si en realidad es un problema es asegurarte de que sea medible y específico. ¿Ya? Correcto. El 70% de los cultivos se pierde por plagas en La Paz. Ok, ese es un dato. Es medible. El 70% de los cultivos se pierde por plagas en La Paz. Un error es decir que la agricultura está en crisis. Es demasiado subjetivo, es demasiado vago, es poco claro, ¿no? Amarillista si lo quieren ver. Tenemos que aprender a hablar con datos, ¿no? Por eso a veces se dice, ¿no? Fuentes, contexto, ¿no? Desde ahí es. O sea, todo el mundo es investigador, todo el mundo utiliza el método científico, ¿no? No se crean alejados a este método, todo el mundo lo utiliza. Evalúa si es solucionable, ¿no? Para que un problema sea un problema, tiene que ser solucionable. ¿Un problema es la muerte, por ejemplo? No, no. No tiene solución, entonces no es un problema. Es una causa, es parte de la naturaleza humana. ¿Está dentro de mi alcance investigarlo? ¿Es solucionable? Sí, aquí hay un ejemplo. La falta de capacitación por riego por goteo. Y la no solucionable es el cambio climático afecta a los cultivos. Ok, seguimos con lo de la agricultura. No podemos solucionar, ¿no? El cambio climático. Tal vez sí, siendo más verdes, pero cacho más complicado. ¿Ok? Esos son los pasos para identificar un problema. Recuerden, parte de datos, no de percepciones. Verifica si es un síntoma o una causa. Es importante que sea una variable independiente, no que sea una causa, ¿no? No que sea un síntoma. No. Un problema no es decir, y esto por eso les digo que ahora se va a entender mucho más lo de la variable independiente. Un problema no es decir que los empleados llegan tarde. Ese no es el problema. El problema es que el transporte público colapsa a las 7 m. Ese es el problema, ¿ok? ¿Y cómo te das cuenta que esto es una variable dependiente? ¿Cómo te das cuenta que es un síntoma? Porque parte de algo más. ¿Por qué llegan los empleados tarde? ¿Hay algo más antes?
¿no? Tal vez sea el problema que ellos deberían levantarse antes. Tal vez era el problema que, como colapsa a las 7 a.m., el trabajo debería empezar a las 8 a.m., ¿no? Son ejemplos, pero eso es un síntoma, es una causa. Y lo que lo controla es esto, ¿no? Que el transporte, que tu puntualidad, etcétera. Asegúrate de que sea medible, ¿no? Tu problema tiene que ser medible. No puedes partir de la agricultura está en crisis. Es vago, poco criterio, ¿no? Entonces, y evalúa si es solucionable, ¿no? No puedes solucionar la muerte, entonces, no puedes solucionar el cambio climático. Tal vez hay cosas que otros sí puedan, pero tú no. Entonces, tú tienes que ver qué puedes solucionar para partir de eso. Ok, creo que se entendió, ¿no? A ver, denme un sí o un like en este, si se entendió, porque a partir de eso tenemos que avanzar. ¿Mm? A ver, estoy revisando el chat. Ok. Sí, creo que se entendió, ¿no? ¿O se entendió todo o no se entendió nada? Alejandro dice que sí. Entonces yo creo que sí se entendió. Ok, aquí tenemos. Ok. Ana, Natalia. Bien. Ok, aquí tenemos otro más ahí. Lo bueno es que hoy ya tenemos media hora más, así que tenemos tiempito para hablar. Errores comunes y cómo evitarlos. Aquí tenemos errores, mira. Confundir la opinión con el problema. Un ejemplo, los jóvenes son flojos. Esa es una opinión. La solución es buscar datos. El 50% no termina la universidad. ¿Mm? Otro error es problemas demasiado amplios. La educación es mala. Abarcas mucho, ¿no? Entonces, ¿vas a poder solucionarlo? La solución, acota, mira. Falta de materiales en escuelas rurales en Potosí. Otro error, asumir causas sin evidencias. Es por la pandemia. ¿M? Estamos asumiendo una causa, estamos asumiendo que por esto se está derivando de un error. Entonces, la solución es investigar primero. ¿Hubo aumento real en en 2020? No, esa es una solución. Ignorar el contexto, baja productividad laboral, ¿no? El famoso contexto. ¿Por qué hay esto? La solución sería considerar factores locales, horarios inflexibles en Bolivia. ¿Ya? Esos son errores comunes y cómo evitarlos. Confundir una opinión con un problema, que ya lo vimos, creo que eso se entendió. Problemas demasiados amplios, asumir causas sin evidencia e ignorar el contexto. ¿Ya? Esos son algunos errores que podemos cometer. Y ahora sí, vamos a empezar. ¿Cuál de estos creen que es un problema real para investigar? La opción A, la comida del comedor no me gusta. O la opción B, el 80% de los estudiantes reporta intoxicaciones. ¿Cuál creen que sería el problema a investigar? ¿A o B? La opción B. Ok, la opción B, ¿no? Porque no es vago, no es vago, ¿no? Aquí es una opinión, muy bien. La opción B no es vago porque la comida del comedor no me gusta. ¿Qué investigación puedo partir a través de este enunciado? No, es vago, es poco profesional. Es mejor decir que, a partir de un dato, decir que el 80% de los estudiantes reporta intoxicaciones. Tal vez no sabías que te estabas intoxicando, no porque tienes un estómago fuerte, pero no es que no te gustaba, sino que la comida realmente estaba mala. Ahora, una pequeña enunciado es identificar un problema como identificar un problema es como diagnosticar una enfermedad. Necesitas síntomas claros, ¿ok? No puedes partir de un me siento mal. No es solo decir me siento mal. Tienes que saber el porqué de las cosas. Tienes que saber los síntomas para identificar la enfermedad. Listo. A ver, vamos con la siguiente. Ok, ahora, antes de empezar, existen ciertos herramientas que nos ayudan a identificar un problema de manera gráfica. Se ha demostrado por bastantes estudios, y ahorita no sabría decirles, que las personas se entienden mucho mejor con gráficos, ¿no? Por eso existen las diapositivas, las imágenes, por eso TikTok es tan famoso, ¿no? Porque es mucho visual, pero
muy de la par tiene que ir la parte de la lectura, los dos. Entonces, una de esas herramientas para identificar un problema correctamente y para saber si es un problema sería el árbol de problemas. Miren, aquí con este pequeño esquema podemos ver el problema es el tronco, ¿no? Las causas son las raíces y los efectos son las plantitas. Creo que se entiende bastante. Una causa son las raíces y la, hemos dicho que es una relación causa-efecto. Aquí, ¿cuál sería la variable dependiente independiente? ¿No? Aquí ya estamos viendo la variable dependiente independiente. La causa es la variable independiente, ¿no? Para que no se pierda. Y el efecto o el resultado que de una raíz, el fruto, por decirlo así, el fruto, las hojas, son los efectos. Entonces, no puedes poner las hojas aquí. Estos vamos a ver que son efectos de una causa de acá. ¿Ok? Levantarme tarde, comer mal, causan los efectos de cansancio, agotamiento, obesidad. Ahora vos no puedes decir que el problema es que estás gordo, que estás comiendo mal o que estás durmiendo mal. ¿Entienden, no ve? El problema es otro. Ese es un efecto. Que te sientas cansado, que te sientas mal con tu cuerpo, es un efecto de una causa. No comer a tus horas, etcétera, ¿no? Vamos a leer. El árbol de problema es una técnica participativa que organiza problemas causa-efectos. Identifica el problema principal con el tronco que sería el problema, que es lo que estaríamos viendo, no sé, problemas físicos, etcétera, y identifica el problema principal con el tronco, con causas como raíces y sus efectos como frutos, ¿no? Creo que se entiende bastante bien, por eso les digo que un gag visual ayuda bastante a las personas a entender mucho mejor, y esa es una herramienta, como tantas otras. Y ahora vamos a ver los pasos que existen para realizar un árbol de problemas. Paso uno, identificar los principales problemas con respecto a la situación en cuestión. ¿Ok? Un problema no es una ausencia de una solución. Ya habíamos hablado del ejemplo, ¿no? Si yo llego tarde, ¿es porque no tengo auto? No, no, es porque me duermo hasta tarde, no me alisto con tiempo, etcétera, ¿no? Si no, es un estado negativo, inexistente, ¿no? Está en stand-by, está por investigarse. Por ejemplo, la falta de un centro de salud no es un problema, aunque puede parecerlo, ¿no? Por eso es importante aplicar el método científico y saber identificar las variables dependiente y dependiente. Mire, puede parecer un problema si yo lo digo así. La falta de un centro de salud no es un problema, el problema es la fuerte incidencia de enfermedades en una determinada población. Un brote de sarampión. Yo creo que el problema ahí sería el brote de sarampión, no en la población. No, el problema no es que no hay hospitales, ¿no? ¿Por qué faltan hospitales? Porque la gente se está enfermando más. Creo que me dejo entender, ¿no? No hay que dejarnos llevar por la subjetividad. La falta del hospital es una consecuencia o la falta de atención en los hospitales es una consecuencia de que la gente se está enfermando mucho últimamente. ¿Y por qué se está enfermando? ¿No? Hay que ir más allá. No hay que quedarnos con la primera primicia. Hay que aplicar el método científico, es manipulable, es variable dependiente, independiente. Se cumplen estas cosas, ¿ok? Y el segundo paso, formular en pocas palabras el problema. Aquí tenemos el problema central, que sería el tronco, y un efecto y un subefecto, ¿no? Definir los efectos, las ramas del árbol, más importantes del problema en cuestión y construir el árbol de efectos. De esta forma se analizan y verifican su importancia. Como se puede observar en la siguiente figura, una vez identificado el problema central, se grafican los efectos hacia arriba, hacia los frutos. Se determinan que los efectos son importantes y se llega, por tanto, a la conclusión de que el problema amerita una solución. Se lo define como un problema central, ¿ya? Aquí vamos a ver el problema central. Y si a partir de esto, aquí, por ejemplo, aquí, este puede ser la falta de hospitales, un efecto. La gente enfermándose, otro efecto. Si vamos más atrás, vamos a ver el problema central, ¿ok? Paso 3. Anotar los efectos provocativos por el problema central.
Los efectos se sitúan en la parte superior del árbol, como ya lo habíamos visto. Los frutos, que serían este, imagínense hojitas aquí, imagínense hojitas alrededor de esto. Se efectúan en efecto en el primer nivel. Pueden existir otros efectos derivados de él, como colocados en un segundo nivel, subefectos, ¿no? Unidos por flechas. Ya, esto no tanto, ¿ok? Es muy subjetivo. No lo ven así, tampoco creo que se compliquen tanto. No siempre un efecto tiene subefectos. Eso a veces lo haces, ¿no? Para que tu documento sea más elaborado, se vea mucho mejor y para confundir al enemigo. ¿Quién es el enemigo? El tutor, los jurados, ¿no? Entre más elaborado se ve, menos preguntas hacen, ¿ya? Entonces, si quieren que se vea bonito, pueden utilizar esto. Pero también tendrían que saber defenderlo, ¿no? Porque esto es un subefecto de este efecto. Si esto no tiene nada que ver, no, ya te mata con esas preguntas. Entonces tienen que saber defender su proyecto y eso es lo que vamos a aprender hoy día. Paso 3, anotar las causas del problema. ¿Ya? Ya vimos, ¿no? Estas son las variables, ¿no? Independientes, las de control. Y los efectos son las dependientes, que surgen a partir de una causa. Son relación causa-efecto, ¿ya? Pregúntate el por qué se produce esa situación, considerada indeseable. Situar esas tarjetas en el nivel inferior del problema, considerando focal y central, y avanzar hacia abajo preguntando por las causas, ¿no? Levantarte tarde, no alistarte, etcétera, etcétera. Si el problema es que estás llegando tarde a tu trabajo, ¿no? Eso. Elaborar un esquema que muestre la relación del árbol. Como ya lo vimos, ¿no? Este es el tronco, las hojitas y las raíces. Y el último paso, que creo que es el último, sí, es el último paso, revisar el esquema completo y verificar su lógica, ¿no? Tal vez hablarle a algún colega, algún amigo y decirle, che, ¿está bien? ¿Te parece lógico? Lógicamente está bien armado, la causa-efecto, etcétera. Es importante no saben cuánto ayuda otro par de ojos a este tipo de situaciones, ¿no? Antes de presentarle a tu docente. Y sepan defender su proyecto, ¿ok? Asegúrate que representen las causas y los efectos bien definidos, al igual que el problema central esté bien establecido y las relaciones causales estén correctamente expresadas, ¿no? Por eso digo, otro par de ojos. Esto básicamente es hacerlo revisar con alguien más, con alguien de confianza, ¿no? Que te diga sí, no, sí, me parece que, ¿ok? Con un criterio científico, que no parta de opiniones. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Y como tantos puede haber. Miren, el problema central, que, dato importante, puedes partir de donde sea, ¿ok? De donde sea puedes partir. Tal vez está mal dicho y tal vez me estoy pegando un tiro al pie, pero puedes padecer de un efecto, por ejemplo, pasajeros heridos o muertos. O puedes partir de vehículos obsoletos hasta llegar a un problema central. ¿Bien? Frecuentes accidentes en omnibuses, ¿no? O los minibuses, ¿no? Pérdida de confianza en la empresa de transporte. Pasajeros heridos o muertos. Pasajeros llegan tarde, ¿no? Estos son efectos. Creo que se entiende bastante bien. Por eso les digo que otro par de ojos ayudaría, ¿no? Esos son efectos. Creo que se entiende bien que son efectos. Y estas son las causas. Los conductores imprudentes, vehículos en malas condiciones, calles en mal estado y un subefecto de los vehículos, mira, vehículos en malas condiciones, si lo quieren expresar eh, mejor en niveles, vehículos obsoletos, deficiente estado de mantenimiento, ¿entienden? De calles en mal estado pueden poner mala gestión en años pasados o en gobiernos pasados. Conductores imprudentes pueden colocar, bueno, creo que se entiende ya bastante, creo que sería una subcausa, tal vez, se me entiende, creo, ¿no? Pueden ir ramificándolo tanto como ustedes quieran, pero tiene que ser lógico. Y si ayuda, pueden consultar a alguien más. ¿Ok? Esos son los pasos para realizar un árbol de problema. A ver, si se entendió, chicos, ¿se entendió? ¿Podemos seguir?
con la siguiente herramienta. A ver, pónganme un sí si quieren, un ok. Yo estoy atento al chat. Eh, Creo que se entendió bastante, es bastante visual. Es bastante visual. Entonces, vamos a pasar con otra herramienta. Gracias, Ana. Gracias. El diagrama de Ishikawa, causa-efecto. Tal vez algunos lo vieron, tal vez algunos no. Gracias, Alejandro. Gracias, Natalia. El diagrama de Ishikawa, ¿ok? El diagrama de Ishikawa causa-efecto es una representación gráfica que muestra la relación cualitativa e hipotética de los diversos factores que pueden contribuir a un efecto o fenómeno determinado. ¿Ya? Término tal vez un poco que asusta, ¿no? Palabras técnicas, pero lo vamos a ver mucho mejor igual con un gag visual para que se entienda. ¿Ok? ¿Sí ven? Pero es un pescadito, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Esa es la cabecita, que es el problema o el efecto, ¿no? Y esas son la vértebra y las espinas. Causa, causa, causa. Estas son las causas y este es el efecto. El efecto o el problema. Mira, ya vemos la primera diferencia con el árbol de problemas. ¿Eh? Aquí la espinita, la parte grande es esta, la causa o el efecto o el problema central. Podríamos decir que es todo esto de aquí, ¿ok? Y cada causa tiene una subcausa, por decirlo así. A ver, lo vamos a ver. No, no se pierdan mucho, no lo confundan mucho. Al final voy a decir la diferencia entre los dos, ¿ok? Pero tienen que ver, aquí es un problema central, las causas y los frutos, los efectos. Y ahora vamos con el siguiente. ¿Eh? El problema o el efecto, o sea, lo que ha pasado y las causas, todas las causas que derivan en un efecto grandote o en un problema principal. Definir, el paso uno es definir sencilla y brevemente el efecto del fenómeno cuyas causas han de ser identificadas de manera específica. ¿Ok? Definir esto brevemente, corto. ¿Ok? Vamos a ver ejemplos ahorita. Definir esto breve no es como el otro, ¿no? Que era un enunciado. No, este es corto. Colocar el efecto dentro de un rectángulo a la derecha. Estamos viendo, ¿no? ¿Esto? Esto puede ser, ¿no? Este es el gag visual de una pero puede ser un rectángulo que es el cuadrado larguito. Un rectángulo largo a la derecha de la superficie de la escritura y dibujar una flecha que corresponda al eje central del diagrama y a la izquierda y a la derecha apuntando los efectos. ¿Sí? ¿Ve? Representar una línea larga y a la izquierda y a la derecha representar otras líneas que sean las causas del efecto. Apuntando, ¿eh? Apuntando hacia el efecto. Ven que todo apunta aquí, ¿no ve? Una flecha, flecha, flecha. Ese sería básicamente un pescado. Ok. Sigamos con el paso 3. Identificar las posibles causas que contribuyen al efecto o fenómeno de estudio. En el caso de utilizar una tormenta de ideas, un brainstorming, la lista de resultados de la sección será fuente primaria a utilizarse en los siguientes pasos en la construcción del diagrama. En caso de utilizarse un proceso lógico paso a paso, la fuente primaria serán los propios componentes del grupo apostando sus ideas según el diagrama. ¿Ok? Aquí básicamente te está diciendo que identifiques las causas y son segmentadas. ¿Ya? Puedes utilizar un brainstorming o puedes utilizar el paso lógico, el paso a paso. Ya, ahorita vamos a ver, no se pierdan mucho. Estamos hablando ahorita de las espinitas del pescado. Ya hemos dicho que tiene que ser, la cabeza tiene que ser clara, concisa, cortita, que es el efecto total. Y cómo identificar las causas, ya lo estamos viendo, puede ser con un brainstorming o con un orden lógico. Y vamos a utilizar el método 5M o 5P. ¿Qué quiere decir esto? El método 5M es un sistema de análisis estructurado que se fija en cinco pilares fundamentales, alrededor de los cuales giran las posibles causas de un problema. Estas 5M son las siguientes. Un problema, la máquina analiza las entradas y las salidas de cada máquina que intervienen en el proceso, así como su funcionamiento. Por ejemplo, en un auto, la máquina sería el auto. El método
Se trata de cuestionarse la forma de hacer las cosas cuando se diseña un proceso inexistente en una serie de circunstancias y condiciones, ¿no? El mismo ejemplo del auto, la manera de conducir, ¿no? El método que utilizan. Si el problema ha sido un accidente de auto, ¿no? Un problema puede ser la maquinaria, otro puede ser o sea, el vehículo, otro problema, otra causa puede ser, una causa puede ser que el auto estaba mal, otra causa puede ser que el conductor era un menso que no sabía manejar, la mano de obra, el personal. Ah, no, mire, aquí ya me equivoqué. El método sería la manera en la que él conduce, ¿no? Las manos a las 10 y a las 12. Tal vez técnicamente no lo ha hecho bien, no ha manejado de manera correcta, ha hecho pagar el motor, etcétera. Y la otra es la mano de obra, ¿no? El personal, el origen del fallo. Puede ser la persona el origen del fallo. El medio ambiente, creo que eso se entiende, ¿no? Son las condiciones ambientales que pueden afectar el resultado obtenido y provoca un problema. En el mismo, un accidente de auto, pónganle X la cabecita. El medio ambiente puede ser que estaba lloviendo, que ha patinado el auto, ¿no? Puede ser un problema ambiental, puede ser, no siempre es ambiental, no se dejen llevar por esa palabra, sino que el ambiente alrededor del objeto es el problema. La materia prima, los materiales empleados como entrada pueden ser otro posible de los focos, pueden seguir la causa de la raíz, ¿no? La materia prima defectuosa, el modelo del auto, etcétera. ¿Ya? Y aquí están en dos tipos de fabricación en inglés, servicios en inglés, 5P, 5M, 5P, 5M, método 5P, 5M. Mano de obra sería el personal, materiales sería provisiones o suministros, métodos serían los procedimientos y maquinaria serían puestos, medidas serían los clientes. ¿Ok? Creo que se entiende esto del método 5P, 5M. Y aquí tenemos un gag visual igual para ver cómo se hace. ¿Eh? Se describe en un recuadro y se conectan en línea central de la figura de la siguiente manera, ¿no? La causa, el efecto grandote, el efecto, la pérdida de control del vehículo, del coche, y las causas, carretera resbaladiza, ya habíamos visto que es un problema del medio ambiente, ¿no? Del ambiental. El error del conductor, ¿no? El problema del personal, fallo mecánico de la maquinaria. Neumático deshinchado, que era el último que nos recuerda, materia prima, ¿no? Los materiales empleados. Pueden dejarse guiar. Si lo ven así, si lo ven de esta manera, el diagrama de Ishikawa como que te da segmentos, ¿no? Si no puedes hacerlo con un árbol de problemas, si es muy subjetivo, tal vez puedes utilizar el diagrama de Ishikawa, colocas el problema grande, ¿no? Tu problema o el efecto, el resultado de lo que está pasando ahora, que no sé, mala educación, ¿no? Subjetivo, una opinión, y vas colocando en orden, segmentando las cosas aquí. Aquí en error, en la persona, ¿no? El error de los alumnos o de los profesores. En el medio ambiente, que está en el medio ambiente. No sé, que escuelas rurales no tienen acceso a internet, etcétera, ¿no? Fallo mecánico, etcétera. El diagrama de Chicago sirve para segmentarlo en orden, las causas, con el método 5P, 5M. Y el árbol de problemas es muy visual, es un problema central que tiene causas como raíces y tiene efectos como frutos. Y este es más segmentado. Podemos ver el problema en orden si quieren verlo. Ya es otra herramienta, como tantas, y se utilizan para realmente validar si es un problema, ¿no? Si podemos llenarlo esto con algún dicho, ¿no? Como hemos puesto en el ejemplo, que no recuerdo ahorita cuál era, que era que la comida me cae mal, ¿no? Si podemos ponerlo eso aquí y podemos echar raíces, podemos echar las causas, entonces es un problema, ¿no? Pero si no podemos hacer eso, si nos cuesta, deberíamos replantearnos si realmente es un problema. Aquí tenemos, añadir causas a la rama principal. En este paso se rellenan cada una de las ramas principales con sus causas, el efecto enunciado, es decir, las causas con las causas principales. Para incluir estas en el diagrama, se describen al final de unas líneas paralelas. ¿Eh?
unas subcausas. Y aquí es mucho más bonito. Así es como se debería hacer. ¿Eh? Aquí tenemos la causa o el problema, el efecto, el problema principal, que no es como el del tronco, es distinto, porque esto es como más pequeño, más directo, es un efecto directo. Entonces, estas son las causas. Miren, aquí tenemos error del conductor. Tal vez ahora si están viendo desde el celular, para los que están viendo el celular no se vea tan bien, así que se los voy a leer. Aquí tenemos error del conductor y las subcausas del conductor. Subcausas del conductor pueden ser formación defectuosa, o sea, ¿no? Que le han enseñado mal, reflejos deficientes y temeridad, ¿no? Que sea un loco. Carretera resbaladiza, ¿no? Unas subcausas para ordenarlo mucho mejor. Por eso este diagrama de Chicago es para tenerlo todo segmentado, tenerlo todo en orden. Como que tenemos la falla desde la máquina, desde el medio ambiente, desde las personas, desde los materiales, etcétera, ¿no? Es mucho más ordenado. Mira, carretera resbaladiza. Aceite, hielo, lluvia, nieve. Son las subcausas de una carretera resbaladiza, las causas que pueden tener. Para un neumático deshinchado, se puede pinchar por el cristal, por una piedra, un reventón por el uso y un clavo, ¿no? Esto es mucho más bonito, esta es la manera de organizarlo, el diagrama de Ishikawa. Es segmentado, más, más ordenado que el árbol de problemas, que también no son bien. Las dos son opciones válidas para realizar tu investigación. Me imagino que muchos de acá ya han debido tocar estos temas del árbol de problemas y el diagrama de Ishikawa, ¿no? Entonces, bueno, los vamos a repasar. Y lo mismo, ¿no? Comprobar la validez lógica de cada cadena causal. Para cada causa raíz, leer el diagrama, vamos a leerlo ahorita, en dirección del efecto analizado, asegurándose de que cada cadena causal tenga sentido lógico y operativo, ¿no? Ya habíamos dicho que otro par de ojos ayudaría bastante, y aquí lo vemos, ¿no? Incorrecto. Un error de lectura es causa de fatiga, que es la causa de un error de número codificado. ¿Eh? Error de número codificado y las subcausas, la fatiga. La fatiga es un resultado, ¿no? Tú te sientes fatigado porque no has dormido bien, etcétera. Entonces, esto no es una subcausa, ¿eh? Error de tecleo, error de lectura. Lo correcto sería decir, la fatiga es causa de un error de lectura, que es causa de un error del número de codificado. Aquí ya lo tenemos ordenado bien. Error de tecleo es el resultado, hemos tecleado mal por la fatiga, porque estábamos cansados. Hemos leído mal por la fatiga, ¿no? Esa sería la forma correcta de hacerlo. No sería colocar la fatiga y el error de tecleo o error de lectura. Y una vez más decirles que esto con sus docentes, con sus tutores, con otro par de ojos en clases, pueden analizarlo lógicamente y fundamentarlo. Y si su profesor les dice algo o etcétera, tienen que saber defender su proyecto, no decirle, ah, ya está bien, porque eso es lo que le gusta a un docente, a lo que me han hecho entender en estos años, que tienes que saber defender tu proyecto, sino ¿quién lo va a defender por vos? Entonces tienes que analizarlo, te tienes que conocer tu proyecto muy bien, ¿ya? Si tú puedes, ah, por ejemplo, si tú puedes fundamentar, si tú puedes decir, ¿no? Si está mal esto, póngale que han hecho esto, ¿no? Pero si tú puedes fundamentar que está bien en tus palabras y lo defiendes, bueno, pues te van a decir que sí, ¿no? A menos que sea un error muy obvio, te van a decir que sí, porque lo estás defendiendo. Pero si te van diciendo que cambies y cambies y cambies, tú lo vas cambiando y no vas defendiendo tu proyecto, nadie lo va a defender por vos. ¿Ok? Tip muy importante. Y los últimos pasos para realizar el diagrama de Chicago. Comprobar la integración del diagrama, la visión en conjunto, ¿no? Tenemos que ver que se vea bonito. El problema principal, el efecto final y todas las causas. Cumplimos las 5M, tenemos la maquinaria, tenemos el personal, tenemos el medio ambiente, tenemos los objetos, tenemos todo eso. Ah, entonces sí, está bonito, ¿no? Y la conclusión. Conclusión de resultados. El resultado de la utilización de esta herramienta es un diagrama ordenado de posibles causas, teorías, son teorías al final,
Por eso tenemos que fundamentarlos con investigación que contribuyen a un efecto. ¿Ok? Ya. Y por último, creo que ya se entendió mucho mejor qué es la variable dependiente y qué es la variable independiente, ¿no? Una es la causa y otra es el efecto. Básicamente, en pocas palabras, ¿cómo te das cuenta que cómo te das cuenta que es dependiente? Porque es un resultado, ¿no? Mis malas notas no son una variable independiente, son una dependiente. La variable independiente serían mis horas de estudio, porque dependiendo si, ¿no? Por eso hemos dicho que es el control, dependiendo de cuántas horas estudie, cuánta garra le meta, cuántas cosas haga, en inglés igual, a cuántas clases asista, cuántas tareas dé, va a depender, el resultado va a ser mis notas, ¿no? Ahí se entiende mucho mejor, a veces no se entiende tanto cuando utilizamos otros ejemplos que son más subjetivos, por eso estoy utilizando lenguaje natural. ¿Ya? Pero básicamente es eso. Y creo que ahora sí se entendió bien que es una variable dependiente, independiente y cómo utilizarla. Y ahora vamos a leer este último enunciado, ¿no? La BI, o variable independiente, es lo que tú manipulas o cambias. Y la BD, que es la variable dependiente, es lo que observas o mides como resultado, ¿no? Problemas identificados. El 60% de los estudiantes reprueba matemáticas. Ese es un problema, ¿no? Que tantos alumnos reprueben es un problema. Y tenemos un dato, no partimos de una opinión. No decimos que los estudiantes son malos o que los profesores enseñan mal, ¿eh? Podríamos confundirlo así. Si decimos que los profesores enseñan mal, estamos basándonos en una opinión. Tenemos que fundamentarla con datos. El dato real que hemos podido recabar por información del colegio, hay bastantes métodos, ¿no? Entrevistas, encuestas. A la mayoría nos han debido mandar por WhatsApp. Yo no me esta encuesta, no estaba haciendo una investigación, ¿no? Ese es- con esos resultados, después de hacer eso, se ha demostrado que el 60% de los estudiantes reprueban matemáticas. La variable independiente, la causa potencial, la potencial causa serían las horas de estudio, como ya les dije. Los estudiantes estudian menos de 2 horas diarias. No están viendo más TikTok. Otra causa potencial, como ya habíamos visto, ¿no? En el diagrama de Ishikawa, que estaba bonito. A mí me gusta mucho más el diagrama de Ishikawa, de hecho. Si me lo preguntan personalmente, otro es acceso a tutorías, ¿no? El personal. ¿Hay tutorías disponibles? No, ese es el medio ambiente. ¿M? ¿Cómo está la situación económica de la persona? ¿No? Podemos ir viendo desde esas partes, podemos basar las posibles causas. Las causas que van a un problema o a un efecto, ¿ya? Y la variable dependiente es el efecto medible, ¿no? Las notas, como ya les había dicho. Las notas son el resultado. Un problema, aunque pareciera un problema no es que hayas reprobado. Ese no es el problema es que no has estudiado. Creo que me estoy dejando entender, ¿no? Ya tenemos que saber identificar muy bien el problema y cuándo es problema y cuándo no es problema. Sé que ahorita parece tonto con estos ejemplos, pero cuando ustedes realicen una investigación, se pongan en contacto con una empresa, la empresa X, póngale, van a ustedes y van a tener que encontrar un problema de su área, de contaduría, no sé, van a tener que revisar libros, van a tener que ver algún problema, algo que puedan solucionar y van a ver si es un problema o no. Por ejemplo, si voy a una empresa y veo que las personas no están utilizando el Excel, entonces yo voy a decir, entonces voy a hacer un sistema mucho más intuitivo, mucho mejor, pero eso va a inferir en que gaste resultados. No, cuando el problema no era ese, el problema era que tal vez debería añadir unos cursos para que ellos aprendan a manejar el programa, aprendan a manejar Excel, ¿no? Tal vez sería una solución más lógica. ¿Ok? No, no pueden ser subjetivos los problemas. Por eso se hacen encuestas, se hacen entrevistas, estudios de campo, observación, revisión documental. ¿Ok? Toda esa investigación que realizas sirve para realmente decir, ¿es un problema o no? ¿Bien? Creo que se está entendiendo, ¿no? Creo que se está entendiendo. A ver, díganme si se está entendiendo, muchachos. Creo que me estoy dejando entender. Creo que ya se entendió la variable dependiente, independiente igual. Ok. Bien, vamos con las variables independientes y un ejemplo cotidiano, aplicada con ejemplos. Ya se entendió, ¿eh? Ana tal vez se quedó con la duda la anterior clase de variable dependiente, independiente, ¿de quién me está hablando? ¿Ah? La anterior clase estábamos hablando más de las raíces, ¿no? Cómo echaban raíces la investigación. Ahora estamos hablando más de cómo realizar un documento científico.
Ok, un ejemplo cotidiano, llegar tarde al trabajo. El error inicial es que llego tarde al trabajo por no tener auto, ¿no? Ya lo habíamos dicho este ejemplo. Un análisis correcto sería analizar la variable independiente, que sería la causa real, mi hora de salida. Esto yo lo puedo controlar, ¿no? Puede ser la variable de control, la variable causal o la variable independiente. Yo puedo controlar mi hora de salida. Ejemplo, si salgo 7:50 versus si salgo 7:30. Y el efecto, mi hora de llegada, ¿no? Tu hora de llegada es un efecto, depende de qué hora sales, ¿ya? Tu hora de llegada de las 8:15 versus de las 8 a.m. ¿m? Creo que ya se entendió bastante. El experimento, la prueba A, salir 7:30, llegar 8 m. La prueba B, salir 7 m, llegar 8:15, ¿no? Hemos hecho aquí el método científico, lo hemos aplicado correctamente, hemos validado la hipótesis y hemos dicho, efectivamente, si salgo tarde voy a llegar tarde, ¿no? Aunque suene tonto, es un ejemplo para en lenguaje natural, ¿no? No haciendo mucho término técnico, con el cual podemos entender cuándo una variable es una variable. Donde ya se complica es cuando ustedes investiguen. Porque ahorita dicen, sí, se entiende. Pero llegado el momento, cuando ustedes llegan a buscar un problema en una empresa, es donde van a patalear. Ya ahí es importante encontrar un problema, ¿ya? Y lo van a decir sus tutores, sus profesores, sus universidades. Ellos van a decir, con toda la experiencia que tienen, no es un problema. Y te voy a decir, ¿por qué? ¿Por qué? Y se van a acordar de esta clase. Ah, pasé una clase en Gold Master, en metodología de investigación, y sí, creo que sí, no es un problema, ¿no? Estoy basándome más en mi opinión, no he aplicado el método científico, etcétera. Listo, muy bien, con esto yo quedo satisfecho que ya se entendió la variable independiente. Y ahora, aquí tenemos más ejemplos, ¿no? Confundir. Ah, estos son errores comunes, ya les he dicho, ¿no? Confundir la BI con la BD. Las notas bajas. Creo que ya se entendió que es un efecto, ¿no? Una variable dependiente. Depende de cuántas horas estudies. Hace que los estudiantes no estudien, variable independiente. Lo correcto es al revés. No estudiar, el estudio es lo que puedes controlar, la cantidad de estudio, tiene un efecto, ¿no? Primero es la variable independiente y luego la dependiente. Primero la causa, luego el efecto. Nunca al revés. Y algunos no son medibles. El cansancio, la variable independiente, causa bajo rendimiento, ¿no? El bajo rendimiento es el efecto. ¿Cómo mides el cansancio? ¿Cómo mides el amor? Tiene que ser medible. Tienes que poder, como ya habíamos visto, ¿no? En la imagen del control, tienes que poder controlarlo. No tiene que ser subjetivo. Usar indicadores, o los famosos KPI. Horas de sueño, esfuerzo físico. Esto sí podemos controlar, ¿no? No decir el cansancio. Es muy común utilizar esos términos subjetivos no medibles. Cuando hagas una investigación tienes que utilizar cosas que puedas medir, que puedas demostrar que pueden cambiar. Pues son variables independientes que puedas controlar. ¿Quién puede controlar el cansancio que tiene? Lo que puedes controlar son tus horas de sueño. Si duermes mejor, vas a estar con más energía, ¿no? Si haces menos o más esfuerzo físico, vas a tener menos o más cansancio. ¿Ok? Aquí ya, tal vez se hubieran confundido, pero ahorita se los estoy esclareciendo que tiene que ser medible, mira, variables no medibles. ¿Ok? Una buena aclaración, un buen ejemplo, un bonito ejemplo. Y ignorar, aquí tenemos el tercer error común, ignorar variables intervinientes. Usar auto, BI versus puntualidad. Pero ¿qué pasa si hay tráfico? Esto ya no puedes controlar el auto, no puedes controlar el método del auto, entonces no puedes ser, es más o menos caes en esto de acá, no medible, ¿no? Esto sería para los efectos, para las personas, ¿no? Culpar a los materiales. No puedes hacer eso, no puedes decir que estás trabajando mal porque tu laptop es pésima, ¿no? O sea, lo puedes decir, pero lo que tienes que decir es que necesitas, yo qué sé, ese no es el problema realmente, ya lo habíamos visto, ¿no? Culpar al material no es el problema. El problema tal vez sería que, no sé, si lo haces en internet, si te esfuerzas lo suficiente, si compartes computadoras, si vas a la biblioteca,
ahí vas a poder hacerlo, ¿no? Usar el auto versus puntualidad. Eso es culpar a los objetos. No hagan eso. No hagan eso. Hagan lo que puedan medir, lo que puedan controlar. Básicamente se refiere a eso. Ok. Y ahora sí, vamos a empezar a cómo realizar tu primer documento de investigación. Algunos de aquí estarán haciendo, tal vez estará pasando el último año de la universidad, tal vez se han inscrito o están por pasar. Estarán en el último año, en los últimos 2 años. A ver, quisiera saber, para que más o menos les oriente. O han venido aquí por curiosidad. Tal vez algunos están realizando sus proyectos. Bien, para esto sirve ese disclaimer. Medio, bien. Felipe, Juan Felipe, luego lo vas a ver tú. Tal vez en 1 o 2 años vas a ver cómo se realiza un proyecto. Ok, en la UMSA tengo entendido que son 2 años, un año de enfoque cualitativo y otro año de enfoque de cualitativo. Son 2 años de metodología. Otros pasan metodología al principio del año. ¿Eh? Lili, Tania, tal vez estás haciendo tú este. Como les digo, otras universidades pasan metodología los primeros años y luego en el último año están, tesis. A vos te gusta sufrir. Bueno, como les decía, en el último año ya se olvidan de cómo realizarlo, ¿no? Lo correcto sería que en el último año pasen metodología cuando estén realizando su esto. ¿Ok? Y aquí va el disclaimer. Esto me libra de responsabilidades. Los lineamientos presentados a continuación para la elaboración de documentos académicos tienen carácter orientativo y deben ser adaptados según las siguientes consideraciones, que estoy tomando yo cuatro. Variabilidad institucional, pluralidad académica y propósito del documento, responsabilidad del investigador. ¿Ok? Aquí estoy utilizando lenguaje técnico. ¿Para quién? Para confundir al enemigo, en este caso ustedes, ¿no? Por eso tienen que hacer su documento con bastante lenguaje técnico. Aquí está, en variabilidad institucional. Cada universidad, ya les había dicho, ¿no? Tiene su propio manual. Cada universidad o centro de investigación posee normativas específicas, manuales de estilo, que ya lo hemos visto, ¿no? El famoso APA, Chicago, el Harvard Style, formatos de presentación o estructura metodológica que prevalecen sobre estas recomendaciones. Lo que yo les voy a enseñar no, va lo que ustedes tienen en su universidad, eso prevalece, es más fuerte que esto, ¿no? Esos son lineamientos generales para que se ubiquen. Pero si tu universidad dice otra cosa, bueno, está bien, eso prevalece porque te debes a ellos. Pluralidad académica. Los conceptos aquí incluidos pueden diferir según la escuelas de pensamiento o autores de referencias. Se insta a los estudiantes a contrastar con fuentes bibliográficas exigidas por su institución y validar métodos, enfoques metodológicos con sus tutores. ¿Ok? Lo que ya les decía, ¿no? Este no es un documento, una guía oficial de cómo se hace, tienen que validarlo con sus tutores y tienen que contrastar con las fuentes que ustedes encuentren en sus universidades, ya como sus manuales de estilo propios. Pero eso nos va a servir a todos como lineamientos generales, tampoco estoy ahondando en algo muy específico. Y el propósito de este documento es, esta guía ofrece un marco de referencia general para trabajos dirigidos, proyectos de grado, pero no sustituye las directrices particulares en cada caso, ¿no? Lo mismo. Esto nos ayuda como un medio para algo más grande, pero no sustituye lo que ustedes están avanzando. Y esa es su responsabilidad de ustedes, ¿ya? Es deber de los estudiantes verificar los requisitos formales de su institución. Tienen que saber su manual de estilo, como la Biblia, saber la sangría, saber todo eso es muy importante. Sé que suena tedioso, pero es muy importante, porque ¿qué hace el docente? Ve y dice, te ha faltado la sangría, los márgenes no están bien, no es el tipo de letra y no te revisa el contenido. Y al final estás rebotando tu documento con el tema de que no está bien, el formato no es el correcto, ¿no? Y en parte tienen razón, ¿no? ¿Para qué van a revisar el contenido si desde el formato ya se ve mal? Y también decir, pero lo que tú quieres es que te revise el contenido, tu investigación, tu problema, tu árbol de problema, etcétera. ¿Ya? Eso, chicos, ya. Ahora sí, les voy a enseñar en normas muy generales cómo se debería realizar una investigación según APA 7.
Estructura ideal para tu documento o presentación. Siempre empezamos, aquí debería haber incluido la portada, que lo dije en el anterior. La portada es en el título, ¿no? Sistema de automatización, bla, 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 escrito por eh, Juanito para la obtención del título en tutor tal, ¿no ve? La Paz, Bolivia, etcétera. O Santa Cruz, Bolivia, etcétera, ¿no? El país donde estén, Perú, etcétera. Ya, esa es la portada, ¿no? El título, la carátula. Y luego viene la introducción. Esto debería contener su introducción. Y aquí les voy a presentar un ejemplo y de cosas que incluir y no incluir. ¿Qué incluir en tu introducción? En la empresa o la organización a la que estés haciendo, existe la siguiente problemática, que afecta el indicador. El indicador son los KPI, las cosas si podemos controlar la variable independiente, que afecta la productividad, afecta el rendimiento, afecta, ¿no? Todo ese tipo de cosas que podemos controlar. En la empresa X, la rotación del personal afecta la productividad en un 30%. Es un dato. ¿Eh? No estamos basando de dichos o de opiniones. Hemos recabado, hemos hecho una investigación y hemos visto esto. La posible solución, después de hacer toda una introducción, no, y no tiene que ser cortita como esto, no tiene que ser al menos de una hoja. La empresa, con la misión, visión, etcétera, y la posible solución. Se propone analizar una estrategia o una herramienta, si son contadores, etcétera, si son abogados, etcétera, para mejorar la productividad. Ya hemos visto, ¿no? Aquí está, para mejorar. Aunque la productividad podría decirse que es un efecto, ¿no? De que afecta, eso tendríamos que verlo, pero tendrían que verlo con más personas, tendría que tener más ojos y su tutor muy importante. Para mejorar la productividad, etcétera, mediante un enfoque cualitativo, cuantitativo. Mencionar el enfoque que van a utilizar, muy importante. El tip que les he dado es cualitativo. Requieres menos datos, etcétera, pero también tienen sus inconvenientes, como los vamos a ver ahora. Resolver esto implica en beneficio económico, social, legal, ¿ok? Todo esto, un problema, una posible solución, porque supuestamente está en stand-by, ¿no? Entregas el proyecto y tiene que verse si está, si se va a hacer. Y una justificación. Esto implicaría resolver y qué beneficio económico, social, legal puedes dar. Y véanlo así. Un tip es que la introducción a tu documento es el tráiler, ¿no? De tu investigación. Es atractivo, claro y sin spoilers de la metodología, ¿no? No vas a decir qué vas a utilizar exactamente, no vas a andar en detalles, es un tráiler. Luego, el planteamiento del problema. Ya habíamos visto que hay diferentes herramientas para plantear un problema y ahorita vamos a ver, que son el diagrama de Chicago y el árbol de problema, ¿no? Pero ahorita vamos a ver cómo deberíamos más o menos tener una estructura de documento para el planteamiento del problema. Contexto, datos duros, ¿no? No basarnos en la opinión personal. Realizar una investigación previa y luego empezar a escribir el documento. El 40% de los empleados renuncia antes del año. La brecha. Aunque existen estudios sobre la rotación laboral, Fuente A 2025, bla, 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 no se ha analizado en el sector, ¿no? Aquí estamos viendo que hay una investigación anexa a la empresa, pero que no la estamos utilizando aquí, entonces puede ser una posible solución. Y la pregunta general, ¿cómo apoyar el proceso de personal persistente, ¿no? De que la gente no renuncie en la empresa, tan su empresa? Y no hay que mencionar las soluciones. Muy importante en la pregunta de investigación, no tienes que no tienes que mencionar tú ¿no? Cuando haces una pregunta, no das la respuesta ese rato. No dices, ¿de qué manera comer sano me va a ayudar? ¿No? ¿De qué manera puedo mejorar mi salud? Dices, no mencionas la respuesta en la pregunta, básicamente. Muy común el error mencionarlo en la pregunta de investigación. Pero como ya les había dicho, depende de los lineamientos de su institución. Aquí está, un ejemplo, un error común. Vamos a implementar un contrato de trabajo de 3 meses. Ese no es un planteamiento, ese es un objetivo, ¿no? Implementar un contrato de trabajo de 3 meses es un objetivo, ¿no? Para que la gente no se vaya al mes o a los 2 meses. Y ese sería un planteamiento bien hecho del problema. Se desconoce, se desconoce cómo factores
organizacionales impactan en las renuncias. Ese sí es un problema, no es un objetivo. No mencionar objetivos. Paso 3, identificar el problema. Ya hemos visto las herramientas que hay, ¿no ve? El árbol de Chicago y el árbol de problemas y el diagrama de Chicago. Así, de esta manera podemos representar, analizar un problema. 4, la formulación del problema. Ya vimos la pregunta, cómo se hace. ¿De qué manera se puede apoyar en el proceso de retención en la empresa a partir de acciones, herramientas, bla, bla, bla? No mencionamos, nunca mencionamos la solución aquí. Si vamos a aplicar cierta normativa, cierta doctrina, etcétera, no la mencionamos aquí. No se menciona la respuesta en la pregunta. La clave menciona la solución mediante coaching, no indicar el enfoque, analizando entrevistas. ¿Entienden? Y ahora un ejemplo mal versus bien. ¿Cómo reducir la rotación con un programa de bienestar? Esto está mal dicho porque ya estamos mencionando qué vamos a hacer. Ya estamos mencionando la solución. ¿Ok? La pregunta está mal formulada desde ahí. Ya plantea una solución. ¿Cómo deberíamos hacerlo? ¿Qué factores organizacionales, esto está mejor, qué factores organizacionales influyen en la rotación de personal en la empresa? No, 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 no. Abierto a hallazgos, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos nosotros si con esto se va a hacer o no. Eso es lo bueno del enfoque cualitativo. Si al final tu investigación, por decirlo, llega a nada, llegas a decir, bueno, no se hizo con esto, ni modo. Ya lo hiciste. Porque tu problema no era resolver, el fin de la investigación no era resolver el problema, era conocerlo y saber si tu herramienta iba a funcionar. Entonces la empresa va a tener un antecedente de decir, bueno, ya hemos probado con un programa de bienestar y no nos ha funcionado. Entonces tienen un antecedente, ¿ya? Y su investigación es válida porque, bueno, no querían solucionar nada. Eso es lo bueno del enfoque cualitativo. Cuando hubieras dicho un enfoque cuantitativo, hubieras dicho reducir la cantidad de personal que se va de la empresa, ¿no? Y ahí hubieras tenido que mencionar distintas opciones hasta que alguna te resulte. Me dejo entender, ¿no? Por eso es mejor utilizar el enfoque cualitativo a veces, por ejemplo, para estos casos, porque al fin es conocer el cómo y el qué. No es solucionarlo, no estamos atacándolo. ¿Ya? Vamos a ir un poco más rápido, nos quedan algunos minutos. Ya estamos terminando de todas maneras. La estructura ideal para el presentamiento, ¿no? El paso 5, el objetivo general. Verbo infinitivo. Para los que se han olvidado de su clase de lenguaje, es todo lo que termina en ar, diseñar, desarrollar, implementar. Todo lo que termina en ese verbo, con eso empieza. Con eso empieza. Diseñar un plan de desarrollo profesional, así se empieza un objetivo general, generalmente, casi siempre. Verbo infinitivo más la solución propuesta. Esta sería la fórmula, ¿no? ¿Y cómo se hacen los objetivos específicos? Máximo deben ser 5. No está mal que hagas más, generalmente, otra vez, ¿no? El disclaimer, que más vale lo que dice tu institución y si no tienen problemas, pues todo bien. ¿Qué son pasos lógicos para lograr, ¿no? Son los pasos para lograr un objetivo y no son tareas. Por ejemplo, un objetivo no es hacer 10 entrevistas. Eso es una tarea. Muy comúnmente se confunden los objetivos específicos con tareas. Puede decir que un objetivo específico es hacer 10 entrevistas, es hablar con tal empresa, es hacer este tipo de investigación. Esos son tareas, ¿no? Un objetivo serían los pasos lógicos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. ¿Mm? Objetivos. Identificar los factores de rotación mediante encuestas, ¿eh? Ese es un objetivo. Evaluar la efectividad de las políticas actuales. Promover criterios. Estos son objetivos específicos, ¿no? Y no son tareas. Proponer, evaluar, identificar. Casi también se utilizan verbos infinitivos si lo ven así. Diseñar, implementar, investigar, etcétera. Y un error común, miren, realizar un focus group. Es una actividad metodológica, un focus group es agarrar un grupo de personas y preguntarles cosas, ¿no? A pura mujeres, por ejemplo, que tienen como que son mujeres, o a puro hombres.
o a todos los del sector de finanzas, o a todos los del sector de producción, etcétera. Esa es una actividad metodológica. Lo correcto sería, para un objetivo, analizar las percepciones de los empleados sobre el clima laboral. ¿Ok? Esto igual, con sus tutores, chicos. Siempre tienen que trabajar con sus tutores y tienen que darles resultados. Y aquí tenemos diferencias con el enfoque cualitativo y cuantitativo, lo que yo les había dicho. ¿Eh? Aspectos, aspectos, doble aspecto. Objetivos, verbos típicos y un ejemplo. Para el cualitativo, los objetivos. ¿Eh? En el enfoque cualitativo, que es el que me gusta a mí, que es para las investigaciones generalmente, es conocer, comprender, interpretar, explorar, saber, ¿no? Y con el cuantitativo, que es ya para machos, por decirlo así, que se animan a hacerlo, porque yo lo he hecho con el cualitativo, porque no importa si me va mal en la investigación o si no resulta, al final, el fin de mi investigación, de mi proyecto, no era dar una solución, era conocer el problema, ¿ok? Entonces, por eso es mucho mejor el cualitativo en ese aspecto, ¿no? Y miren, en el cuantitativo es medir, comparar, generalizar, no saber, ¿no? Bueno, estos son los objetivos, medir, comparar, generalizar, diseñar, implementar, ¿ok? Esos son sus verbos generalmente. Mira, verbos típicos. Analizar, describir, descubrir. Son bonitos, esperanzadores, hasta parecen. Estos son más atacantes, más temerarios. Determinar, cuantificar, correlacionar, ¿ok? Es importante, antes de esa investigación, qué enfoque van a tomar. Cualitativo, cuantitativo. ¿Eh? Una investigación más seria, cuantitativa. Siempre son investigaciones serias, perduran en el tiempo. No puedes decir que el 60% de los estudiantes va a cambiar de una noche, de un rato para el otro, ¿no? Va a perdurar en el tiempo. Es más fácil decir que Juanito, en el cualitativo que se va a la calidad, va a mejorar, o que el curso primero va a mejorar. Sí, da miedo, ¿no? Estos son cualitativos, estos son ya para investigadores con experiencia. Pero para nosotros que estamos empezando, les recomiendo enormemente cualitativo, ¿no? Que ahí tiene más margen de error, además busca analizar, describir, ¿no? No busca atacar un problema. Al final, si tu investigación va para mal, bueno, no era el fin de tu investigación. Tu investigación, tú querías saber, no querías solucionar algo, ¿ok? Entonces, por eso también es bueno el cuantitativo. Ejemplo, entender por qué los empleados renuncian a hacer entrevistas, ¿no? Face to face, cara a cara, es más personal. Vas con el empleado uno, dos, tres. Ya lo va a pasar, Yasmin. Tenemos hasta las 6:30, Rubí. Hasta las 6:30. Y el cuantitativo, calcular el porcentaje de rotación por área. ¿Eh? Un tip para recordar esto es, si tu objetivo general usa verbos como conocer, explorar, probablemente es cualitativo. Si usa medir, evaluar, es cuantitativo. ¿Ok? Guíense por el verbo infinitivo que van a utilizar. Eso. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Un ejemplo cotidiano, un estudio sobre la obesidad infantil en Bolivia. Aquí vamos a hablar de las delimitaciones, alcances y límites. ¿Ya? ¿Qué son las delimitaciones? Los alcances y límites. Permítanme, creo que sí. Primero iba este. Pero lo haremos así. Ah, no, está bien. Este es primero. El estudio de la obesidad en Bolivia. ¿Ya? Las delimitaciones es lo que no vamos a hacer. ¿Ok? Son los límites autoimpuestos que nos ponemos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Solo niños de 6 a 12 años en La Paz. No incluye diabetes ni adultos. Ese es nuestro límite. Solo vamos a aterrizar niños de edad X a edad X. Ahora, un alcance es lo que sí vamos a lograr, lo que esperamos lograr, qué queremos conseguir, cuáles son nuestros objetivos, no cuáles son nuestros alcances, hasta dónde pensamos llegar. Se analizarán hábitos alimenticios en 10 escuelas. Es un alcance, miren. Hasta 10 escuelas vamos a ir. Y los límites son nuestros obstáculos. No hay datos públicos sobre la cantidad de niños con obesidad. Son las cosas que no podemos hacer, que no podemos controlar. Las delimitaciones, alcance y límites. Un error común es mezclar conceptos. No se estudiarán adolescentes. Ese es un límite, ¿no? Es una delimitación.
El hecho de decir no se estudiarán adolescentes no es un límite. ¿Por qué no es un límite? Bueno, porque es autoimpuesto. Nosotros estamos diciendo que no vamos a estudiar adolescentes, solamente niños. Entonces es una delimitación. Nosotros estamos marcando la línea. Un límite son cosas que quisiéramos hacer, pero no vamos a hacerles por falta de tiempo, etcétera. Los límites. Las encuestas dependerán de la universidad de los padres, ¿no? No podemos medir eso. Si yo le pregunto a un papá cómo está su hijo, cuánto come, etcétera, no va a depender de mí. Me va a limitar qué tan honesto sea el papá al respecto del tema. ¿No es cierto? Creo que se entiende en ese aspecto. Y ser demasiado ambicioso es otro problema. Son errores comunes. Resolver la obesidad en Bolivia. No, es mucho. No podemos hacer eso. Algo que podemos hacer es identificar tres factores clave en colegios suburbanos. Por eso delimitamos. Podemos decir que vamos a hacerlo en el colegio tal, con alumnos de tal a tal edad. Vamos a poner los límites y los límites van a ser la honestidad de los papás. Los alcances van a ser qué queremos lograr. Una metáfora aquí, tip visual. Delimitación es el mapa de tu viaje, la ruta exacta. Y los límites son los baches en el camino. ¿Ok? Esta es la ruta que tú has trazado para hacerla. Es importante no ser ambiciosos, ¿no? No decir que vas a resolver el hambre en el mundo, sino puedes decir que vas a identificar cuáles son las causas, ¿no? Ese puede serlo, ¿ya? Ahora, las justificaciones, muy importante. ¿Por qué tu investigación importa? ¿Por qué deberíamos abordarla? ¿Por qué deberías titularte? ¿Por qué es importante esta investigación? ¿No? Un ejemplo cotidiano. Imagina que estés investigando por qué se cae el wifi de tu universidad. Esa es la investigación, ese es el tópico que has tomado. Y puede haber cuatro justificaciones. De económica. Se soluciona si ahorran 20% de tickets en soporte técnico. Socialmente los estudiantes podrán asistir a clases virtuales. Técnicamente se probará el nuevo software y diagnosticarán la red. Legal, cumplirá el reglamento de conectividad académica. ¿Ok? Estás justificando tu investigación con estos cuatro pilares. Si se soluciona, se ahorrará 20% económicamente. Socialmente, si hay internet en tu universidad, 5.000 estudiantes podrán asistir a clases virtuales sin frustrarse. Técnicamente se aprobará nuevo software para diagnosticar la red. ¿Ok? Y ahorita tal vez con este ejemplo no, pero con otros se puede saber muy bien. ¿Mm? Ah, mira, se mezcló acá. Algunos errores igual. Ser vago y poco claro. Para las delimitaciones y para los alcances, ¿no? Es importante porque ayudará a la gente. Es muy vago, es poco claro. Lo que ayuda, eso es para las justificaciones, se mezcló los títulos, una disculpa, eso es justificaciones, ¿ya? Unas, eh, para las justificaciones, ser vago o poco claro son los errores. Es importante porque ayudará a la gente, no puedes decir eso. Tienes que decir que reducirá el tiempo de espera en hospitales públicos, ¿no? Ahí estás justificando poblacionalmente porque va a ayudar a la gente, estás justificándolo socialmente. Reducirá, ahorrar el tiempo de espera en hospitales públicos el 30% y olvidar las dimensiones clave. Y lo ambiental, al usar sensores IoT se reducirá el consumo energético, ¿ya? Hay algunos aspectos que no solamente son estos cuatro, no solamente puedes justificar tu proyecto económica, social y técnicamente. Por ejemplo, yo estoy haciendo un sistema de adopción para perritos en Bolivia. Lo estoy delimitando a ciertos albergues porque no voy a tomar todos. Económicamente, mi investigación se sustenta económicamente porque si yo ayudo a los perritos van a salir antes, entonces van a liberar recursos. Socialmente va a ayudar a mucha gente a encontrar su mascota ideal porque van a poder verlo con antelación, todo va a ser virtual, etcétera. Técnicamente estoy utilizando un software relativamente nuevo el que utiliza Netflix, que se basa en tus gustos, ¿no? Han visto que colocan qué te gusta, entonces utiliza un sistema predictivo, adivina más o menos qué tipo de animales te van a gustar
Y yo lo estoy justificando ambientalmente porque va a reducir el nivel de animales en la calle. ¿Ok? Con mi ejemplo de mi proyecto, más o menos les puedo decir que justifica su investigación. ¿Por qué le estoy investigando? Porque va a ayudar económica, va a ayudar socialmente, va a ayudar técnicamente y ambientalmente. Y aquí tenemos ese ejemplo. Y lo ambiental, ¿no ve? Hay bastantes otros tipos de justificación que puedes tener. Y miren, un tip para recordar es que dinero, gente, tecnología y leyes. Si cubre al menos tres tu investigación, tu proyecto está completa, es justificable. Si va a ayudar tanto económica como social, como tecnológicamente, como con las leyes también, o como ambientalmente, tu proyecto es justificable. Bien, muchachos, eso sería todo por mi parte. Espero que se haya entendido la clase de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Ya, Roger, Fabio. A ver, en la última parte. Claro, claro que sí, claro que sí. Me gusta que participen y que no se queden con la duda, ¿no? No soy su profesor, no les voy a poner mala nota, que estamos para aprender. Ya, vamos a verlo rápidamente desde las delimitaciones, ¿no? Un estudio sobre la obesidad en Bolivia. Las delimitaciones son las cosas que no vamos a hacer, que no vamos a hacer autoimpuestas. Es la línea que hemos trazado. Ya creo que se entiende eso. Las delimitaciones son las líneas que trazamos. Solamente niños de 6 a 12, solamente en cierto colegio, solamente en Bolivia. Podemos delimitarlo de varias maneras. Lo vamos a hacer en el periodo de un mes. Vamos a delimitarlo espacialmente, temporalmente, geográficamente, etcétera. Las delimitaciones son las cosas que nos estamos diciendo que no vamos a hacer desde un principio. ¿Por qué? Porque tal vez en un año no podemos llegar a investigar a toda la obesidad en el mundo, ¿no ve? Entonces, por cosas como el tiempo, el dinero, etcétera, nos estamos trazando esta línea y cuando nos pregunte el tutor o las personas de nuestro tribunal, ¿y por qué no estás investigando adolescentes? Tú vas a decir ahí en tu papelito, bueno, aquí yo esclarecía que solamente voy a hacer con niños de 6 a 12 años. Ese es mi focus group. ¿Ok? Y ahora los alcances, ¿qué son? Lo que sí vamos a hacer, lo que esperamos hacer, lo que sí queremos lograr. Se analizarán hábitos alimenticios en 10 escuelas. ¿Ok? Eso es algo que sí queremos hacer. Y los límites son los obstáculos, las cosas que no podemos controlar, los imprevistos que se van a presentar, los baches en el camino. Esos son los límites. Y aquí ya hemos visto que tenemos un ejemplo, ¿no? No mezclar conceptos. No se estudiará un adolescente, ese es el límite. No, es una delimitación. No se estudiarán adolescentes. Nos estamos diciendo nosotros que no vamos a estudiar adolescentes. Entonces, es una delimitación. Un límite, algo que no podemos controlar, un bache en el camino, cosas que se van a presentar, serían que las encuestas que vamos a hacer van a depender de la honestidad de los papás. Vamos a basarnos con esa información. Y no ser demasiado ambiciosos, igual me habéis dicho, ¿no? Bueno, esos son, las delimitaciones son la línea que ponemos, los alcances es todo lo que queremos hacer y los límites son los baches en el camino. ¿Ok? Y ahora vamos con la justificación. Aquí tenemos que defender nuestro proyecto y hay estas maneras de defenderlo. Económicamente podemos defender nuestro proyecto. Si estás investigando algo como lo que yo estoy haciendo, que es un sistema para adopción de mascotas, económicamente, si las mascotas se liberan antes, si son adoptadas antes, van a liberar recursos como comida, van a liberar a personas, etcétera. O sea, económicamente es viable. Socialmente va a ayudar a la gente a encontrar animalitos que les gusta. Técnicamente estoy utilizando un software nuevo no revolucionario, pero que sí se está utilizando bastante. Y legalmente estoy cumpliendo el marco normativo de la ley de animales y biocidio, ¿no? Estoy apoyando eso. Tenemos que justificar nuestro proyecto. Esa es la parte en la que vamos a justificar nuestro proyecto. ¿Por qué es que vale? ¿Ok? Espero que se haya entendido, Roger. Y aquí tenemos algunas. No te preocupes, Roger. Igual de todas maneras, voy a enviar las diapositivas al grupo, si es que se me permite. Yo creo que sí, la anterior ya les envié el primera, entonces, para que puedan repasar también, ¿ya?
Bueno, chicos, sin más que decir, les agradezco por el tiempo, les agradezco por las preguntas. Y ahora voy a dar paso a Yasmín para que les pase el link y les dé los lineamientos finales para su participación del día de hoy. ¿Ok? Te dejo la palabra, Yasmín. Muchas gracias, querida docente, por esta magnífica clase y a todos los que están conectados. Espero que lo hayan disfrutado y lo pongan en práctica. El link de asistencia ahorita mismo lo voy a publicar en el chat. Por favor, estén atentos. Recuerden, por favor, prender sus cámaras después de rellenar el link de asistencia para sacarnos la foto grupal, por favor. Por favor, vayan prendiendo sus cámaras para tomar la foto. En la cuenta de tres voy a tomar la foto. Uno, dos, tres. Listo, gracias. Nos vemos la próxima clase. Eso es todo, chicos. Nos vemos la siguiente. Cuídense. Adiós.